Historia de la filosofía, volumen 1, sección 94, parte tercera, filosofía escolástica, capítulo 7, la escuela de Chartres. Esta es una obra del maestro Nicolás Avenant. 217. Juan de Salisbury. Juan de Salisbury pertenece a la escuela de Chartres no solo por las relaciones que tuvo con algunos de sus maestros, sino también por su entusiasmo hacia los estudios humanísticos y por la independencia de criterio que compartió con ellos. En cambio, no tuvo el mismo punto de vista en cuanto a las doctrinas teológicas y cosmológicas, las cuales fueron más allá de sus intereses, en cuanto consideradas por él, más allá de los límites de la capacidad humana. Juan nació en la antigua Salisbury, Inglaterra, entre el 1110 y el 1120. Se dirigió a Francia bastante joven, hacia el 1136, y permaneció allí hasta el 1148. En Francia recibió su educación filosófica. Él mismo enumera sus numerosos maestros, entre los cuales se encuentran Abelardo y Gilberto de la Porree. En 1151 volvió a Inglaterra y fue capellán del primado de Canterbury, Teobaldo. Después de la muerte de este, fue secretario de su sucesor Tomás Becket, con el cual desde hacía tiempo tenía amistad. Luego fue nombrado obispo de Chartres en 1176 y en esta ciudad vivió hasta la muerte, 1180. El interés humanístico de Juan es evidente en su Entheticus sive de dogmate philosophorum, 1155, un poema en dísticos, que es un manual de enseñanza cuya primera parte está constituida por una historia de la filosofía grecorromana. Juan escribió además muchas epístolas, una historia pontificalis, de la cual se conserva un fragmento, una vida de Anselmo de Canterbury y una vida de Tomás Becket. Hacia el 1159, esto es, 20 años después de iniciar sus estudios, compuso sus obras principales. El Polycraticus, que es la primera obra medieval de teoría política, y el Metalogicus, que se presenta como una defensa del valor y de la utilidad de la lógica contra un oponente a quien designa Juan con el nombre ficticio de Comincio. Algunos intérpretes modernos han visto en Cornificio a los enemigos de los estudios humanísticos en provecho de la física, o a los que propugnaban una extensión de la investigación lógica de las palabras a las cosas. Pero ateniéndonos a las declaraciones de Juan, Cornificio era un sofista que se burlaba del saber auténtico y de las técnicas de las artes, dedicándose a ejercicios refutatorios y a discusiones de cuestiones como esta: si el cerdo llevado al mercado es sujetado por el hombre o por la cuerda. Toda la doctrina de Juan está animada por un espíritu auténticamente crítico. Su objetivo es determinar claramente los límites y los fundamentos de las posibilidades cognoscitivas del hombre. Juan se proclama académico y sostiene que la investigación se debe contentar, las más de las veces, con lo verosímil. Como académico, en todas las cosas que pueden ser objeto de duda para el filósofo, no juró ciertamente que es verdad lo que digo. No juro ciertamente que es verdad lo que digo, pero sea verdadero o falso, me contento con la sola probabilidad. Y también, prefiero dudar con los académicos sobre las cosas individuales más que definir temerariamente con simulación consciente y perniciosa lo que permanece ignorado y oculto. Esta prudente posición es justificada por Juan con la limitación propia de la ciencia humana a la cual se sustrae las cosas futuras. Sé con certeza que la piedra o la saeta que arrojo hacia las nubes deberá volver a caer sobre la tierra porque así lo exige su naturaleza. Pero sin embargo, no sé si ella puede solamente volver a caer en la tierra y por qué. ¿Podría en efecto volver a caer o no? También la segunda alternativa es verdadera, aunque no necesariamente, como es verdadera la que sé que se verificará. De lo que todavía no existe, no hay ciencia, sino solamente opinión. De ello deriva que todas las afirmaciones que implícita o explícitamente conciernen al futuro tienen valor probable, no necesario, y su probabilidad se funda en la indeterminación de su objeto.
por lo que resulta eliminable. En efecto, se debe llamar probable lo que ocurre con muchísima frecuencia. Lo que nunca ocurre de otra manera es más probable. Lo que se cree que no puede ocurrir de otra manera recibe el nombre de necesario. Por donde se ve que, según Juan, lo necesario se limita a la creencia, mientras que lo probable expresa la uniformidad objetiva de los acontecimientos y se funda en la frecuencia de su acaecimiento. Juan deduce todas las consecuencias implícitas en este punto de vista. La dialéctica, como la lógica de lo probable, es el instrumento indispensable de todas las disciplinas. La pretensión de la astronomía adivinatoria de predecir infaliblemente el futuro es absurda, ya que el futuro no está necesariamente predeterminado y por lo tanto es imprevisible. La presciencia infalible que Dios tiene de todas las cosas futuras no implica en lo más mínimo su necesidad. No obstante, si el conocimiento humano se mantiene encerrado en el círculo de lo probable, Juan lo consideraría abandonado a la duda radical del escepticismo. Tiene que haber algún punto firme donde poder apoyar el edificio de sus certezas limitadas. Los sentidos, la razón y la fe proporcionan en cierta manera este punto firme. Dice Juan, hay algunas cosas que la autoridad del sentido, de la razón y de la religión persuaden a admitir y cuya duda sobre ellas reviste el carácter de la enfermedad, del error o del crimen. Preguntar si el sol brilla, si la nieve es blanca, si el fuego quema, es propio del hombre carente de sensibilidad. Preguntar si 3 es mayor que 2, si el todo contiene a la mitad, si el cuádruple es el doble del doble, es propio del que no tiene discernimiento o cuya razón está ociosa o falta por completo. Quien ponga en tela de juicio si Dios existe o es poderoso, sabio y bueno, no solo es irreligioso, sino malvado y digno de una pena que lo corrija. Entre estas cosas indudables figuran los primeros principios de las ciencias, y entre las ciencias, la matemática es la única que alcanza la necesidad por su carácter demostrativo. Por lo que se refiere a la religión, Juan afirma que es tan imposible demostrar la existencia de Dios como negarla. Sin embargo, reconoce el valor de la prueba cosmológica que se remonta de causa en causa hasta la causa primera. También afirma que el orden finalista del mundo revela claramente la sabiduría y la bondad del Creador. Que Dios sea poderoso, sabio, bueno, venerable y amable es el principio único y común a todas las religiones. Principio que cada uno admite gratuitamente, sin prueba, por puro espíritu de religiosidad. Pero hay otras determinaciones que son inalcanzables. La misma Trinidad divina es para la razón humana un misterio impenetrable. No obstante, se puede reconocer que Dios es el fundamento del orden del mundo, pero no se puede concebir este orden como un hecho inevitable, según la concepción de los estoicos, porque este hecho no excluye la movilidad de las cosas ni la libertad de la voluntad humana. Juan insiste en el carácter práctico y prometedor de la fe religiosa. Así como el alma es la vida del cuerpo, así también Dios es la vida del alma. Lo mismo que el cuerpo muere si el alma lo abandona, así también el alma pierde su vida verdadera si Dios la abandona. De ahí que el destino del alma y su felicidad consistan en abrirse a la acción de la gracia de Dios. ¿Cómo se ve? Juan introduce limitaciones drásticas a la especulación teológica y cosmológica, o, por mejor decirlo, ha impugnado en línea de principio su posibilidad y eficacia. Quedan 3 campos en que la investigación humana puede aplicarse con cierta posibilidad de éxito: la matemática, la lógica y la política. De estos 3 campos, las obras principales de Juan se refieren a los 2 últimos. El Metalogicus es la prueba del interés que Juan dedicaba a los problemas lógicos de su tiempo. Por primera vez se emplean en esta obra los libros tópicos de Aristóteles. Respecto al problema de los universales, Juan nos informa primero sobre las soluciones más importantes, dándonos informes utilísimos sobre las escuelas lógicas de su época. Su posición personal ante este problema es ecléctica, aunque inclinándose hacia la doctrina de Abelardo. Considera los universales como formas o cualidades comunes inmanentes en las cosas, formas que el entendimiento abstrae de las mismas cosas. Los universales, géneros y especies
No son sustancias que existan en la naturaleza. En realidad existen solo las sustancias individuales que Aristóteles denominó sustancias primas y que son objeto del conocimiento sensible. Los géneros y las especies son productos de la abstracción, figmenta rationis, que la razón crea para proceder mejor en la investigación sobre las cosas naturales. Sin embargo, no carecen de verdad objetiva, pues corresponden a una conformidad efectiva de las cosas singulares entre sí, por lo cual Aristóteles las denominó sustancias segundas, queriendo indicar que, aunque inexistentes como realidades singulares, tienen no obstante algo de real. El entendimiento humano puede remontarse a los universales solo mediante la inducción, partiendo de las cosas sensibles. Giovanni se refiere aquí a la doctrina aristotélica, de la cual evidentemente acepta el resultado. El concepto común se origina por inducción de lo singular. En efecto, es imposible llegar a la consideración de los universales como no sea por medio de la inducción, ya que solo a través de inducciones llegamos a conocer todas las nociones abstractas. Pero la inducción es algo imposible para quien está desprovisto de sensibilidad. El sentido es el conocimiento de las cosas individuales y no se puede tener ciencia de las cosas singulares sino a través de los universales conseguidos por medio de inducción, ni tampoco es posible la inducción careciendo de sensibilidad. En efecto, del sentido deriva la memoria, de la memoria frecuentemente repetida, el experimento, de los experimentos, el principio de la ciencia o del arte. Y así, el sentido corporal, que es la primera fuerza y el primer ejercicio del alma, pone los cimientos de todas las artes y forma el conocimiento preexistente que no solo abre el camino a los primeros principios, sino que los genera. Se trata, como es evidente, de las mismas consideraciones con que terminan los segundos analíticos de Aristóteles, consideración cuyo significado empírico subraya Juan de Salisbury. El Polycraticus es el único libro de filosofía política medieval anterior al redescubrimiento de la política de Aristóteles. Las fuentes de las teorías que se exponen en el mismo son Cicerón, Séneca y los textos patrísticos, formando la base de la teoría del concepto estoico de la ley de naturaleza como norma universal y perpetua a la que todos están obligados, incluso los reyes. Esta norma es la imagen del querer divino, la guardadora de la seguridad, la unidad del pueblo, la regla del deber, el exterminio de los malos, la represión de la violencia y de toda transgresión. Es la base de la relación entre el súbdito y el rey, y la diferencia entre un príncipe y un tirano radica precisamente en el hecho de que el primero no solo no contraviene a la ley, sino que no se propone otro objetivo que hacerla valer y respetar. Juan avanza tanto por este camino que llega a justificar el tiranicidio. Por lo demás, su doctrina se inspira en los principios del teocratismo medieval.